Mi nombre es Ángeles Villa y esta es la tarea número 2 del tema 2. En esta tarea nos muestran la placa del motor y nos da los siguientes valores nominales que se encuentran en la placa. Nos piden calcular la constante Km, la resistencia real y omega nominal. Entonces, acá tenemos las ecuaciones que ya hemos estudiado que nos permiten calcular omega. Calculamos la constante del motor a partir de la fórmula de la potencia, que haciendo el despeje y la sustitución de ciertos valores, en este caso del torque. El torque es la constante por la corriente de campo, por la corriente de armadura, y esto nos va a ayudar a despejar o a conseguir la constante. Entonces tenemos que nos queda igual a esta forma, y lo que hacemos es sustituir por los valores que ya obtuvimos de tabla y por de placa, y por el valor de omega, que es el que obtuvimos anteriormente, y eso nos va a dar el valor de la constante. Luego, la resistencia de armadura se calcula a partir de la fórmula del voltaje de armadura, que es la fuerza electromotriz por la corriente de armadura por la resistencia de armadura nominal también. Entonces, de acá lo que hacemos es despegar la resistencia de armadura y sustituimos los valores, y eso nos va a dar nuestra resistencia de armadura. A partir de estos valores vamos a poder realizar los cálculos siguientes. ¿Cuál será el ángulo de disparo y el voltaje de armadura cuando el motor está girando a RPM nominales y la carga es el 50% de la nominal? ¿Qué significa que la carga es 50% de la nominal? Significa que nuestra corriente en el campo va a estar trabajando a la mitad de lo que trabaja normalmente, o a la mitad del valor que ya obtuvimos de placa. Entonces nos piden que calculemos el ángulo de disparo y el voltaje de armadura cuando esto está pasando. El voltaje de armadura lo va a determinar esta ecuación. Para que la carga sea el 50%, tenemos que partir de calcular recalcular el torque. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dividir el valor que nos va a dar el torque, que está acá, lo tenemos que dividir en 2 porque está trabajando el 50%. ¿Por qué dividimos el torque entre 2? Porque del torque depende la corriente de armadura. Entonces, obteniendo la mitad del torque, vamos a conseguir sustituir la corriente de armadura este valor, y esto nos va a dar el valor de la corriente cuando el motor está trabajando a 50%. Obtuvimos el valor, determinamos la fuerza electromotriz de RPM nominales, que acá están los valores. Entonces esto nos quiere decir que el voltaje de armadura va a ser el siguiente, que está acá. Estos son los valores cuando el motor está trabajando al 50%. Entonces, obtenidos estos valores, calculamos el ángulo de disparo sustituyendo, ya que tenemos el voltaje de armadura, lo sustituimos en esta ecuación, que de acá se despeja el ángulo y obtenemos el valor del ángulo de disparo cuando está trabajando al 50% de la carga del motor. ¿Cuál será el ángulo de disparo y el voltaje de armadura cuando el motor está arrancando? Considere la nominal en el arranque. Okay. ¿Qué significa que el motor está arrancando? Esto significa que la corriente de armadura, la corriente durante en el campo, va a ser 0. ¿Por qué? Porque el motor apenas está arrancando, apenas está iniciando como su función, por decirlo de alguna forma. Entonces, la resistencia de armadura y la corriente de armadura van a ser 0. Determinamos la fuerza electromotriz
las RPM nominales. Entonces el voltaje de armadura nos va a dar el 709,21 volts. ¿Por qué a este valor se le suman 0? Porque, como dije anteriormente, si estamos considerando que el motor está arrancando, quiere decir que la corriente de armadura va a ser 0. Entonces, por eso la consideramos 0. Entonces, de esto obtenemos el ángulo de disparo de la misma forma que lo obtuvimos anteriormente, y esto nos va a dar un ángulo de disparo de 41,36 grados. Para un torque en la carga de 2636 y 3/4 de la RPM nominal, calcula el voltaje de armadura y el ángulo de disparo alfa. Entonces, para este torque tenemos la carga y tenemos la RPM. Para determinar el valor de esta RPM a 3/4 de la carga, lo que hacemos es que multiplicamos por 0,75. ¿Por qué? Porque es como si fueran 3/4 de la carga. Pues si el 100% es 920, entonces el 75% de esta RPM va a ser, como lo calculé aquí, 690 revoluciones por minuto. Tenemos la carga del torque y la corriente de armadura la tenemos que calcular sustituyendo los valores del torque y de las del torque que obtuvimos o que nos está pidiendo el ejercicio en este momento, el valor de la carga. Determinamos la FM, la fuerza electromotriz, a 690, que 690 es el 75% de la carga. Entonces transformamos de revoluciones por minuto a radianes por segundo y utilizamos el valor al 75%. Entonces esto nos va a dar el omega al 75%, que sería 72,25 radianes sobre segundo. El voltaje de armadura va a ser esta ecuación que tenemos acá, y bueno, calculamos nuestro voltaje de armadura con nuestros valores al 75%. El ángulo de disparo también lo calculamos con nuestro nuevo valor de voltaje de armadura al 75%. Esto es como una cadena. Cada valor nos va a ir ayudando a obtener el siguiente. Gracias.